Hola a todos, bienvenidos al estudio de la escuela sabática, la educación. Esta vez estudiaremos la lección número 3, la ley como educadora. Shema es la oración diaria más antigua del judaísmo. Se recita mañana y tarde desde la antigüedad. Se llama así porque la primera palabra en la oración es Shema, que significa escucha. ¿Y saben? Es el fundamento de nuestro texto de la semana. Dice en la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Mira qué importante esta idea, hablando sobre justamente educación y ahora que estudiaremos la ley. La meta más importante en la educación es la transformación. Vamos, si lo que pretendimos aprender no modificó tu conducta, entonces no hubo aprendizaje. Entonces, no aprendiste. Bien, veamos entonces una primera parte, la primera sección, amar y temer a Dios. O lo que podría ser lo mismo, ¿quién es Dios para mí? En esta sección nosotros estudiamos Deuteronomio, el capítulo 31, versículos 9 al 13. ¿Qué es lo que significa temer a Jehová? Miren lo que dice la Escritura. Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y Moisés les mandó diciendo: a fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, en la solemnidad de los tabernáculos, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Jehová tu Dios en el lugar que él haya escogido, leerás esta ley delante de todo Israel y delante de ellos. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus puertas, para que escuchen y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y guarden las palabras de esta ley para cumplirlas. Y para que los hijos de ellos que no las conocen, escuchen y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Interesante el énfasis que aparece en los versículos 12 y 13. Para que escuchen, aprendan y teman, y eso les permita guardar, en otras palabras, obedecer la ley y a ponerla por cumplimiento. Y en el 13 repite la idea: para que escuchen y aprendan a temer. ¿A quién? A Jehová vuestro Dios. Moisés hace énfasis en la importancia del aprendizaje de la ley en esas siguientes generaciones. Y ustedes pueden darse cuenta de esto en 2 pasos. Primer paso, mira con cuidado. Los niños oyen la ley. En el proceso de enseñanza-aprendizaje con los padres, primeramente, como ya fue estudiado en lecciones anteriores. Y a través de una repetición constante, haciendo con ello certeza, asegurándose de la atención, aprendizaje y por supuesto que pueda darse en estos chicos. Y entonces, casi como un resultado, aprenden a temer, esto es, a reverenciar, a obedecer y a valorar la ley. Permíteme enfatizarte esto. Este aprender a temer es aprender a reverenciar, aprender a obedecer, aprender a valorar, darle un justo valor a la ley de Dios. Y es que la disposición para aprender
la ley, para conocer la ley, para dimensionar la ley, no presupone una respuesta natural y automática. ¿Sabes que esto es muy interesante? Temer a Dios es un proceso, y este proceso debe ser aprendido. Es una carrera en la cual se aplican diversas formas y variados modos de presentar la fe salvadora a la inteligente mente humana. Sí. Es un proceso que inicia con la comprensión primero, enseguida el análisis y la evaluación, para que entonces esa inteligencia humana pueda estar en capacidad para adoptar, cumplir, obedecer de manera personal esa ley. Así que permíteme proponerte una idea a modo de definición. Sí, este temor a Dios es el respeto reverencial, racional y emotivo que motiva o impele a la persona al ofrecimiento de una obediencia voluntaria y feliz a Dios como su creador y como su sustentador único. Interesante, ¿no es cierto? Repito, es el respeto reverencial, racional y emotivo que impele, que motiva a la persona al ofrecimiento de una obediencia voluntaria y feliz a Dios como su creador y como su sustentador. Ahora, la ley. Hemos estado leyendo, estudiando y charlando sobre la ley. Bueno, el Decálogo, los 10 mandamientos de Éxodo 20, tienen su lugar preponderante y único en la revelación de Dios. La Torá son los primeros 5 libros de Moisés. También puede ser traducido como enseñanza o educadora. Y aquí, mira, aquí entramos en un nivel más trascendente, porque entonces podemos tú y yo notar que mientras nos espaciamos, mientras buscamos, mientras y en tanto leemos y degustamos de forma intelectual y racional las historias, las leyes, las enseñanzas, las experiencias, la vivencia que está en el Pentateuco, esas crónicas y los relatos que aparecen allí, podemos entonces aprender elementos básicos que sin duda van a permitir que tú y yo estemos en una orientación de vida diferente. Eso es lo que aparece incluso en el Nuevo Testamento, en Romanos 13, cuando dice que el cumplimiento de la ley, cuando nosotros conocemos, valoramos, entendemos, dimensionamos las enseñanzas de Dios, entonces estamos experimentando verdaderamente el amor. Dios nos dio los consejos, Él nos dio las guías, de Él tenemos las directrices, las claves para entender su ley. En su palabra, en los escritos de las diversas leyes, están todos los beneficios para aprender de ella y vivir vidas verdaderamente plenas. Interesante, ¿no es cierto? A todos nos gustaría conocer y entender el futuro. ¿Para qué? Bueno, decimos nosotros para estar en condiciones de tomar mejores decisiones en el presente y asegurarnos un futuro por lo menos menos malo. Pero, ¿sabes algo? Aquí viene una idea interesante. Dios, en su gran amor, como ya lo hemos estudiado también, te concede a mí y a ti y a mí hoy este deseo en buena manera, de una manera muy práctica, muy real, porque se cumpliría este deseo si hoy tú y yo tomáramos tiempo de calidad para leer con detenimiento lo que Él ha compartido de manera profética en la Escritura. Mira que ya en el Antiguo Testamento el profeta Daniel ya lo dejó muy claramente definido en el capítulo 9 de su libro y en los versículos 13 al 15, al decir, como está escrito en la ley de Moisés:
todo este mal nos ha sobrevenido. Y sin embargo, no hemos aplacado a Jehová nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque Jehová nuestro Dios es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. Versículo 15. Y ahora, Adonai nuestro Dios, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre hasta el día de hoy. Hemos pecado y hemos actuado impíamente. Así que de manera interesante podemos ahora darnos cuenta, de manera personal puedes darte cuenta que al final, cuando tú y yo tomamos tiempo para conocer y entender a Dios, entonces empezamos a caminar un sendero de verdadera prosperidad. ¿Sí? Eso nos lleva a la siguiente sección, la idea del éxito hoy. Mucha gente cree hoy, incluso en nuestra iglesia, en la congregación de los creyentes, que el éxito se encuentra en la innovación, en la creatividad, que se expresa en autosuficiencia, la obtención de bienes diversos, la fama, entre otras cosas. Sin embargo, y hablando de educación, nuevamente haciendo el énfasis, déjame te digo que en la experiencia que estudiamos en la vida de Josué, aparecen otros elementos muy importantes. Mira en el capítulo 1 de su libro, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. ¡Próspero tu camino! Mira qué interesante idea con respecto a educación y entonces a lo que realmente significa prosperidad. Te llevo brevemente a la historia de Israel en el momento de la transición de liderazgo. Moisés recién fallecía. Habían ellos perdido a su líder más importante. Lloraron profundamente la partida de su jefe Moisés y dedicaron, por tanto amor que le tenían, 30 días de servicios especiales a honrar su memoria. Nunca, hasta que les fue quitado, habían comprendido tan cabalmente el valor de, sus sabios consejos, su ternura paternal y su fe constante. Interesante la construcción personal de Moisés. Con un aprecio nuevo y más profundo, recordaron las lecciones preciosas que les había dado mientras estaba con ellos. Vamos, se cumple como el dicho que tenemos, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero bueno, vino la transición y ahora Josué era el jefe reconocido de Israel. Y mira qué curioso, de pronto aquí puedo hacerte una pregunta. ¿Quién habrá sido mayor, Moisés o Josué? Jaja, interesante pregunta. Bueno, recordemos que en la experiencia de Moisés, recordaban ellos 3 elementos importantes: sabios consejos, ternura paternal y fe constante. Pero ahora que Josué estaba a la cabeza, mira cómo lo describe Patriarcas y Profetas, página 514 y 515. Josué era el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero. Sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Y mira ahora, valeroso, resuelto, perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas, solicitud por aquellos encomendados a su protección, inspirado por una fe viva en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir a los ejércitos de Israel.
durante la estada en el desierto, había actuado, número 10, como primer ministro de Moisés, por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro. Había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés, aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. 14. Con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba. Aprendizaje. Un gran hombre que lo inspira, la ley que lo instruye y un Josué poderoso, usado por Dios, porque decidió obedecer las enseñanzas. Lamentablemente, la naturaleza humana, la raza humana, tú y yo, con frecuencia decidimos desobedecer. De acuerdo con el libro Consejos para los Maestros, la página 32, pasaron a cuatro consecuencias naturales por desobedecer a Dios. Primero, las facultades humanas, esto es, las físicas, las mentales, las espirituales y las sociales, se pervirtieron porque decidimos desobedecer a Dios. Y por ejemplo, allí en la Biblia encuentras, en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo, muchos nombres de personas, hombres y mujeres, que de igual forma decidieron obedecer a Dios y se hicieron poderosos. Y Dios los hizo desde algo tan sencillo como los discípulos, como ejemplo, hombres sencillos y humildes en poderosos representantes de la verdad. Pero hubo otros también que decidieron no escuchar, no obedecer, porque no valoraron, y entonces descendieron a niveles increíblemente malos. Así que se pervirtieron las facultades humanas porque desobedecimos a Dios. La naturaleza humana se debilitó, perdió el poder con la que fue investida en su creación. Número 3, el egoísmo reemplazó el amor. Sí, ya no hay abnegación, ya no hay entrega, ya no hay servicio. Y entonces, naturalmente y como una consecuencia, nos hicimos incapaces para resistir el mal. Te comparto esta cita de Cartas a los Jóvenes Enamorados, la página 16 y el párrafo 3, para que podamos quizá dimensionar más claramente esto de amar como Cristo, o el amor trabajando en tu vida y en mi vida. Amar como Cristo amó significa manifestar altruismo en toda ocasión y en todo lugar, mediante palabras amables y miradas placenteras. A los que las otorgan no les cuesta nada. En cambio, dejan detrás una fragancia que envuelve el alma. ¡Qué hermoso! Su efecto nunca puede ser debidamente estimado, porque no son solamente una bendición para ellos, sino para quien la recibe, y también para ellos, porque reaccionan sobre la persona misma. El amor genuino es un precioso atributo de origen divino que aumenta en fragancia en la medida en que se lo dispensa a otros. Mejora continua. ¿Te das cuenta? Mejora continua, crecimiento. Subes tú y yo de un estadio a otro con solo escuchar, atender y valorar las enseñanzas de la ley. Esa atmósfera de la fe que está despertada por el amor de Dios tiene, de acuerdo con el libro Mente, Carácter y Personalidad del tomo 2, página 211, párrafo 1, algunas también resultantes. Primero, el poder vivificante de la fe se despierta. 2. El valor y la esperanza son dulcificados por el amor. Mira, no tiene límites tu utilidad, no tiene límites tu horizonte, y tu esperanza y mi esperanza se hace poderosa. Y mira, toda persona, número 3, con la que nos relacionamos, queda afectada por la atmósfera personal. ¡Qué diferente es este desarrollo, esta prosperidad a la que la sociedad moderna o actual está queriendo rendir todo su poder y toda su atención!
das cuenta? En el Camino a Cristo, en la página 77, el párrafo 3, explica de otra forma y dice: cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de vivir del agua de la vida. Y en la página 78, el párrafo 1 dice a la letra: el amor al Señor Jesús se manifiesta por el deseo de trabajar como Él trabajó para beneficiar y elevar a la humanidad. Nos inspirará amor, ternura y simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Prosperidad. ¿Te das cuenta? Prosperidad verdadera, trascendente y genuina prosperidad. Ahora, nadie ha dicho que el camino es fácil, o que es sencillo, o que, déjame usar un término coloquial, cualquiera lo puede lograr. Tiene un costo. ¿Recuerdas, por ejemplo, que en Segunda de Crónicas estudiamos a Ezequías? Ezequías fue un rey bueno. Dice el capítulo 31, versículos 20 y 21 de Segunda de Crónicas, que él hizo lo bueno y lo correcto y lo justo, lo bueno, correcto y lo justo. Y que cada obra que emprendió en el servicio en la casa de Dios lo hizo según la ley y según los mandamientos, porque buscó a Dios con todo su corazón y prosperó. ¿Y qué pasó? Dios le concedió lo que pidió, años de vida. Y con esos años cometió errores terribles. Wow. Por otro lado, tenemos la historia de Juan el Bautista en San Marcos 6. Se plantó en favor de la verdad, defendió la verdad, le costó la cárcel y al final lo matan, lo asesinan en la cárcel. Ustedes conocen la historia, por el capricho de una madre que manipula a su hija y muere en la cárcel. Pero ¿sabes algo? De ningún otro ser humano Jesús dijo que fuera mayor que Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Y Job, al que conocemos como el sufriente, ¿recuerdas? Un ejemplo de vida entregada a la obediencia a su Creador. Y sin embargo, recuerda la historia, pasó momentos verdaderamente terribles. Pérdidas increíblemente grandes. Ahora, déjame decirte que este es el momento para hacer un pequeño alto y pensar seriamente en esto, porque algunos se desaniman cuando de pronto, por mantenerte fiel a la ley, algo malo pasa. Por obedecer las experiencias como las de José o Daniel, allí en el Antiguo Testamento o en la crónica bíblica, te toca que no te reconozcan. O peor aún, vives experiencias negativas. Te comparto de Profetas y Reyes, página 119, la siguiente cita. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces, es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría en una nueva fe y una nueva vida. Así que, ¿qué es la prosperidad? Las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado, por lo menos no según lo entiende la sociedad de la actualidad. Pero mira, te hago esta propuesta.
La prosperidad, según Dios la ve, es un ser humano que vive con dignidad y con honor, teniendo con ello el respeto, la admiración y la atención de las personas en derredor suyo y la aprobación divina. También con ello obtiene bienes, beneficios materiales y no materiales que le hacen también ascender en la escalera social hacia alturas insospechadas, como le pasó a Daniel, a José, a Ruth, entre otros. El ejemplo máximo, Jesús. ¿Recuerdan estas tres citas? ¿Recuerdas? Salmo 48, Dios mío, hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. San Juan 15:10, si guardas mis mandamientos permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y 1 Juan 2:3-6, y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Sí? Ya antes repasamos brevemente, te acordarás algunas características que identificaron a Jesús. Déjame te hablo hoy sobre su dignidad y su hombría. En sus principios, Jesús era firme como una roca. Prosperidad. Además, poseía una dignidad y una individualidad completamente distintas al orgullo y la presunción terrestres. Él hablaba con dignidad solemne. Además, nunca transigió los principios para mantener la paz. Sus enemigos, sí, escuchaste bien, sus enemigos leían amor, benevolencia y dignidad en su rostro calmo y sereno. Vamos, no porque los buscara, no porque a él le caía mal a alguien y se hacía su enemigo, pero a la inversa, ¿no? Interesante. En cuanto a su tacto, por ejemplo, solo por mencionar algo, él llevó a su trabajo alegría y tacto. Él no era brutalmente franco. Él llegaba a los corazones de las personas porque andaba entre ellas buscando su bienestar. Su fuerte simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. ¿Se acuerdan qué hacían los niños? ¿Te acuerdas qué hacían los niños cuando veían a Jesús? Corrían hacia él, lo abrazaban y querían estar con él. Qué gran evidencia de la grandeza de su corazón y su simpatía personal. Mira, nunca entró en discusiones. Además, cuando trataba con las mentes llenas de prejuicios, siempre lo hacía con tacto. Reveló la hermosura de la verdad al presentarla de la manera más simple y más directa. En su trato con los hombres rudos y con aquellos que eran violentos, no usó ninguna expresión descortés o que no fuera amable. Al reprender, sí, porque alguna vez lo tuvo que hacer. Sus palabras eran siempre dichas con gran amabilidad y nunca buscó humillar a sus opositores. Prosperidad, grandeza, educación cristiana. En cuanto a su humildad y mansedumbre, déjame te comparto algunas ideas. Evitó todo despliegue de apariencia. Mira qué interesante. No luchó por la grandeza mundanal o por alguna posición. No. Fíjate qué más. No peleó por sus derechos. Desterró toda la vanidad de su vida. No tomó ninguna medida para llamar la atención sobre sí mismo. Sus maneras, su cultura, su forma de presentarse, siempre eran amables y sin pretensión. Nunca fue halagado por el aplauso o disminuido por la censura. Qué interesante, ¿no es cierto? Permaneció fiel
a la suerte humilde que él había aceptado. Sus facciones, mira, su rostro, su sonrisa, su mirada, su rostro, sus facciones expresaban amabilidad y resignación, así como la más tierna compasión por sus crueles enemigos. Déjame te digo algo al final. En realidad, toda esta luz y todo este conocimiento tiene también la realidad de ponernos a nosotros como testigos de la verdad, y por ello esta ley puede ser un testigo contra mí. Santiago dice que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Y es que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de tener en tus manos la guía suprema de la vida. Puedes valorar y amar la Escritura, la Biblia. Hoy, tú y yo podemos tener con total libertad la certeza de una posibilidad verdadera de desarrollar una vida digna, honorable, respetuosa y virtuosa, que te permita a ti y a mí llegar a ser un ejemplo en el entorno y convertirte en un benefactor de tus semejantes. Hoy puedes adoptar ese manto de justicia. Hoy tú y yo podemos obtener la oportunidad, la valiosa y hermosa oportunidad de imitar, de ser semejantes a nuestro amado Jesús. Así que bien podemos ahora, a modo de término, entender que la ley no solamente es una fría presentación de normas o reglas. No, es la oportunidad para ser verdaderamente grandes. Bueno, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.